pensando yo acerca de este tema. Gloria a Dios, un tema bastante poderoso. Aleluya. Pero antes de profundizar en él, me voy a ir al principio, que es donde comienza todo este acontecimiento. Y es donde Dios, aleluya, toma un segundito. Santo es el Señor, aleluya. Padre amado, te damos gloria, Jesús. Gracias, Jesús. Te adoramos. Amén. Hablando acerca de este tema, gloria a Dios, Dios me da la oportunidad de escudriñar un poco, aleluya, y me envía hacia el principio, donde Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios crea al hombre con un propósito en específico para promocionar y para reflejar su gloria y su carácter aquí en la tierra. Más adelante podemos ver que Dios, cuando deposita al hombre en el huerto del Edén, el hombre gravita en la atmósfera, en la presencia de Dios palpable. El hombre no tenía que salir a buscar a Dios para él encontrarse con Dios. Él habitaba en el corazón de Dios, aleluya. El huerto del Edén, aleluya, Dios lo deposita en ese lugar, y podemos ver que solamente podía haber algo que podía distanciar al hombre de la presencia de Dios, que era el pecado. Por ende, Dios le dice al hombre que del árbol que estaba ahí, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios le dice que no coma de ese árbol porque prontamente iba a morir. Eso era lo único que podía ocasionar de que el hombre fuera separado de la presencia del Señor. Pero vemos que el hombre desobedece los principios que Dios había establecido. El asunto no era el árbol, el asunto era la desobediencia. El asunto aquí no es lo que tú estás haciendo, sino lo que tú estás desobedeciendo. Pero vemos más adelante que cuando Dios, aleluya, el hombre es separado de la presencia de Dios, Dios no se queda con los brazos cruzados, sino que Dios busca un plan perfecto para volver a acercar al hombre a su presencia. Y vemos que la primera promesa que Dios le da al hombre es cuando le dice al hombre del vientre de la mujer, de la simiente de la mujer nacerá alguien quien le pisará la cabeza a la serpiente. Aquí podemos ver una esperanza hacia el hombre de nuevamente volver a tener esa relación con Dios, eso que en un momento se había perdido. Pero vemos que Dios a través de los tiempos viene haciendo pacto, gloria a Dios, con la humanidad. Vemos que toma un hombre llamado Noé, aleluya, y hace un pacto con él, aleluya, donde le dice que haga una arca, donde de esa arca, gloria a Dios, la persona que obedeciera la voz de Dios iban a poder ser salvos. Pero vemos que Noé solamente transmite el mensaje. Él no está esperando, gloria a Dios, resultado o que el pueblo apruebe, gloria a Dios, lo que él está diciendo. Solamente obedece lo que Dios le estableció que obedeciera. Pero vemos más adelante que un hombre llamado Moisés, también Dios lo escoge, y a través de las leyes Dios trata de acercar al hombre nuevamente a través de sus mandatos. Pero vemos que el hombre, gloria a Dios, no fue diseñado para estar fuera, gloria a Dios, de la presencia de Dios. Dios es que busca todo el tiempo al hombre, no es el hombre que busca a Dios. Vemos que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió su Hijo. O sea que Dios fue quien envió al Hijo para que nosotros podamos ser salvos a través del Hijo, dando a entender que cada vez que nosotros nos alejamos de Dios, Dios busca la manera de cómo acercarnos hacia Él, aleluya. Pero nosotros, aleluya, por nuestra, aleluya, desobediencia y por nuestra autosuficiencia, aleluya, hemos querido hacer, gloria a Dios, todo el tiempo lo que a nosotros nos parezca, aleluya, donde Dios ya a través de su palabra estableció de la única manera que nosotros podemos conducir de una manera correcta, aleluya, dando a entender que la única forma que nosotros podemos caminar conforme, agradable a la voluntad de Dios, es conforme a su palabra. De otra manera nosotros no podemos caminar, aleluya, con un diseño perfecto, en paz y en tranquilidad. Podemos ver muchas personas, y cada uno de nosotros con un momento determinado quiso, gloria a Dios, hacer la cosa como a nosotros nos pareció, y nunca nos dio su resultado, aleluya. Siempre buscamos la forma de construir, siempre buscamos la forma de hacer ciertas cosas y nunca pudimos hacerlo. Te lo digo yo por mí mismo, porque siempre busqué la manera de cómo solucionar mi problema y nunca pude solucionarlo. Luego que vengo a los pies de Cristo,
Cristo es que puedo hallarle solución a mis problemas. Aleluya. Tanto entender de que el pueblo, por culpa de la desobediencia y el pecado, el pueblo fue alejado, aleluya, de la presencia de Dios. Y el pueblo todo el tiempo trató de hacer las cosas como a ellos les parecían, pero nunca le pudo dar resultado. A través de la ley podemos ver que Dios, aleluya, le dice: si desobedece mi voz, aleluya, va a ser llevado cautivo, pasará por situaciones difíciles, permanecerá en miseria, aleluya, va a sufrir, va a pasar por diferentes necesidades y dificultades. El hombre nunca, gloria a Dios, se percató de esto, pero también le dicen las leyes: si obedeciere mi voz, serán una nación fértil, una nación próspera, bendecida. Aleluya. El pueblo todo el tiempo quiso desobedecer, aleluya, lo que Dios ya había establecido. Dios le dijo que a causa de la idolatría iban a haber consecuencias, que a causa de la desobediencia iba a haber consecuencias. El pueblo todo el tiempo ignoró, porque ellos querían, aleluya, satisfacer, aleluya, sus necesidades, satisfacer, aleluya, sus deseos, en vez de obedecer los mandatos que Dios había establecido. Vemos que a causa de esto, aleluya, ellos tuvieron consecuencias. En los tiempos, gloria a Dios, Dios fue levantando diferentes hombres de Dios, profetas, mujeres, para advertir al pueblo, gloria a Dios, de lo que se le avecinaba. Vemos un hombre llamado Jeremías, gloria a Dios, que antes de acontecer las cosas, Dios le había mandado el mensaje y le había dicho al pueblo: apercíbanse, gloria a Dios, que por culpa de la manera de ustedes vivir viene juicio para ustedes. Pero el pueblo no se percataba de eso. El pueblo seguía en su deleite, en la depravación, en las iniquidades, en las cosas que no eran de lo agrado de Dios. Y podíamos ver que el pueblo caía en la inmundicia. El pueblo caía en lo que era la esclavitud. Vemos que fue esclavizado en Egipto, vemos que fue varias veces esclavizado en Babilonia por culpa de la desobediencia, por culpa de no obedecer lo que Dios le había establecido. Pero aquí donde acabamos de leer, Dios coge a un hombre llamado Ezequiel. Este hombre no era profeta, este hombre era un sacerdote. Estos sacerdotes estaban, gloria a Dios, para ministrar la palabra, enseñar de la ley, hacer los sacrificios en el templo. Y en ese tiempo, por culpa de la desobediencia, aleluya, el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia nuevamente. Dios levanta a este hombre, no fuera para que advirtiera de lo que iba a acontecer, sino dentro, gloria a Dios, de la esclavitud. Tanto entender que este hombre estaba pasando lo mismo que el pueblo estaba pasando. Estaba viendo lo mismo que el pueblo estaba viendo. Estaba sufriendo lo mismo que el pueblo estaba sufriendo. Esto me da a entender que no es lo mismo tú hablar de afuera que hablar de adentro. Muchas personas ahora mismo están en momentos difíciles, gloria a Dios, y ellos no es lo mismo, santo es el Señor, no es lo mismo pasar por lo que ellos están pasando que pasar por lo que tú pasaste. Jeremías habló de afuera, gloria a Dios, pero Ezequiel habló de adentro. Ezequiel experimentó, gloria a Dios, lo que era la esclavitud, experimentó lo que era lo que ellos estaban viviendo. Aleluya. Esto me impresiona bastante, porque este hombre Dios lo prepara antes de, primero le dice: cómete el rollo, aleluya, cómete lo que yo escribí, aleluya, deposítalo en tu vientre, aleluya, dando a entender de que nosotros, antes de transmitirle la palabra, tenemos que ser modelo de ella, aleluya. No es lo mismo tú hablar de ella sin Dios ministrarte a ti primero, aleluya, porque cuando Dios te ministra y tú la vives, el pueblo puede ser restaurado. Pero cuando tú solamente la dices, es que no es lo mismo tú vivirla que experimentarla, aleluya. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Santo es el Señor. Este hombre, Dios le dice: tómate el rollo y llévalo en tu vientre. Y lo que le dice es: no me le quite ni me le ponga, porque ya lo que está depositado dentro de tu vientre, eso es lo que tú vas a decir. Este hombre lo primero que hace es que Dios lo prepara el carácter, lo prepara con la Biblia, para que él pudiera llevar el mensaje. Hay personas que ellos predican, pero no están viviendo lo que predican. Hay personas que solamente están hablando de boca. Y no es lo mismo usted hablar de experiencia que hablar de las cosas de Dios. Hoy en día las personas aún salen dentro del evangelio para afuera, para vivir ciertas experiencias, para venir a testificar aquí. Dios le dice a él: a mí no me interesa lo que tú hayas vivido,
Porque lo que tú has vivido no lo vas a restaurar a ellos. Lo único que puede restaurar al pueblo son mis palabras. Por ende, vívela primero para que después la transmita a ellos. Tú tienes que ser el modelo de la palabra. Que cuando tú te pares aquí, el pueblo tenga que ver que lo que tú estás diciendo es correcto, pero no es porque es correcto, es porque tú lo estás viviendo. Pero muchas personas predican lo que no están viviendo. Y Dios no quiere que tú estés predicando de tu experiencia. La experiencia son lo que mantienen entretenido al pueblo. Es por eso que el pueblo, cuando se le habla de corrección, ellos no quieren escuchar eso. Ellos quieren escuchar la experiencia, lo que me pasó a mí o lo que a ellos les gusta. Aquí no estamos para predicar lo que a ti te guste. Aquí estamos para obedecer lo que Dios depositó dentro de mí. Es que yo no puedo predicar algo que a ti te vaya a satisfacer, que a ti te vaya a acomodar. Yo tengo que predicar ya lo que Dios depositó en mí. Por eso es que Él lo envía como ese rollo. Es para que no prediquen lo tuyo. El pueblo está pasando por diferentes tipos de necesidades. El pueblo en estos últimos tiempos no está para acomodarlo. El pueblo está para predicarle la verdad. Hay gente en medio nuestro depresivo, pasando por situaciones de pareja, situaciones sentimentales, depresiones, angustiado, golpeado. Mi experiencia no va a hacer nada contigo. Y yo estuve diciendo en estos días, yo estuve en el mundo de la calle, en las drogas, en el alcohol, en todas esas vidas. Pero yo viví una vida que cuando viene a ver no fue la misma vida que tú viviste. Ahora Dios va a usar la plataforma como yo estuve ahí, pero no es para hablarle de mi experiencia, porque la experiencia que ellos tuvimos no fueron la misma. Es para yo hablarle en base a lo que Dios ha depositado en mí, para que Él sea restaurado. Porque quizá yo caí preso, quizá Él no cayó preso. Hay mucha gente que vivieron en la calle y no tiene que ser que yo viva en la misma vida que yo viví. Entonces mis experiencias no sirven de nada. Yo tengo testimonios que son testimonios que usted se queda con la boca abierta, pero ¿de qué le vale eso? Eso no le vale de nada. Aquí yo lo que vengo a decirle es que si usted está mal delante de Dios, enderécese. Que si hay algo que no lo tiene firme, mire a ver si rechaza eso. Yo estuve hablando con un hombre hoy y Dios me mostró un sueño de él. Y él tenía una pareja y todavía el Espíritu Santo me administró de que todavía él llevaba esa pareja ahí, donde esa mujer es casada. Él no puede estar con esa mujer porque esa mujer tiene su esposo. Yo le dije, varón, mire esto y esto y esto y esto. Me dijo, gracias por confirmarme. Gracias, mi hermanito, porque esto es así, eso es así, eso es así. Yo no fui a dar un consejo en base a mi experiencia. Yo le fui a dar un consejo en base de Dios. Por eso fue restaurado y me dijo, gracias, ministro. Pero si voy a hablar en base a mi experiencia, lo que yo he vivido puede hacer que lo destruya. Entonces el pueblo lo que esté necesitado de la palabra de Dios. Dice que ella es vida, ella es la que restaura, ella es la que edifica. Hay pueblos que son exigentes. Hay pueblos que tú no le puedes venir con todo tipo de mensajes, porque ellos se te van. Ellos se te van. Ellos saben que es lo que ellos andan buscando. Hay un pueblo que se conforma con cualquier cosa, pero hay un pueblo que no. Hay un pueblo que sabe fue lo que vino a buscar. Él sabe que necesita ser restaurado, y con lo que él está escuchando él no va a ser restaurado. Dios le está enviando una palabra al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel está pasando por una situación difícil y el pueblo de Israel está rebelde delante de Dios. Él no quiere aceptar el mensaje del Señor y él le dice, yo te voy a endurecer igual que ellos. Te voy a endurecer igual que ellos, porque ellos han ignorado mis mensajes. Yo sé que te van a ignorar a ti, pero te voy a hacer persistente, predicándole que si no se arrepienten viene juicio. Que si no se arrepiente las cosas vienen de mal en peor. Te amo. Yo sé que a veces tú no quieres predicar ciertos mensajes porque tú le vas a dar duro al pueblo, pero es que no estamos para llenar iglesia, estamos para llevar gente para el cielo. ¿De qué le vale a uno tener una iglesia multitudinaria si toditos se van a perder? Si lo que se está permitiendo es todo lo que está en el mundo se está permitiendo dentro de la iglesia.
No se puede identificar si es el mundo o si es la iglesia. Porque como vamos marchando igualito. No, Dios vino aquí a golpear el pecado. Dios vino a golpear la idolatría, la inmundicia. Porque Él le dijo al pueblo: yo soy santo, ustedes también tienen que ser santos. Y todo lo que el pueblo le estaba pasando era por su desobediencia. Hay gente que están pasando por el proceso, que es que Dios que lo está llevando a ese proceso, pero hay otros que lo que están viviendo es por su desobediencia. Porque Dios le dijo: no haga eso, y lo siguen haciendo. No vea lo que está viendo en el teléfono y lo siguen viendo. Porque tú sabes que cuando lo ves te seca. Cuando viene a la iglesia no puede adorar. Cuando viene a la iglesia no puede levantar la mano. Y Dios hace mucho que te está diciendo: déjalo. Y tú no lo quieres dejar porque no quieres renunciar a lo que te agrada. Mejor quiere agradar tu carne que mejor agradar a Dios. Gente con ministerio poderoso, pero tú sabes que lo que está haciendo no va a hacer de que tu ministerio se levante y crezca. Porque el pecado lo que hace que te aleja. El pecado no te deja gravitar en la presencia del Señor. El pecado no te deja avanzar. Entonces tú sabes que cada vez que tú haces eso, gente que coge en pique, porque hay cositas pequeñas. Y la Biblia lo dice, que hay que cazar las sombras pequeñas, porque son las que hacen de perder el viñedo. Y hay cositas tan pequeñas que tú piensas que no son nada, pero es lo que no te está haciendo crecer, es lo que no te está haciendo fluir cuando tú te paras aquí. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que renunciar a todo eso. Todo eso hay que sacarlo. Y cada vez que vaya a transmitir el mensaje, transmítelo como Dios te lo dio. No le quite ni le ponga. Que es el que va a restaurar al pueblo. Esa es la palabra que el pueblo está necesitando. Dios le dijo a Ezequiel. Escucha lo que Dios le dijo. Que la palabra de él, su sabor, era tan dulce como la miel. No porque ellas eran buenas. Eran palabras de juicio. Eran palabras de golpear el pecado. Era una palabra de llevar al pueblo a la obediencia, de que ellos vuelvan su corazón a Dios. Pero lo dulce que él saboreaba no era la palabra, sino lo satisfactorio que era obedecer la palabra de Dios. Porque a él más le valía obedecer la palabra de Dios, aleluya, que la opinión de un pueblo. Porque ahora mismo lo que estamos buscando es la opinión, la validación de un pueblo. Si el pueblo aplaude o si el pueblo no aplaude. Si el pueblo le gustó el mensaje o no le gustó. Aleluya. Entonces vemos hombres y mujeres de Dios que por culpa de satisfacer al pueblo lo perdieron todo. Vemos Moisés que Jehová le dice: no golpee la piedra. El pueblo lo estaba presionando porque necesitaba agua. Viene y golpea la piedra. Desobedeció la voz de Dios. Para él era más importante satisfacer la necesidad del pueblo que seguir los principios que ya Dios le había dicho. Vemos a un hombre llamado Saúl. Dios le dice a Saúl que vaya al pueblo de Amalek y que mate hasta lo de Teta, a todo el mundo, el rey, y dejó los animales más gordos, más bonitos. Entonces vienes con una mentira justificable. No, porque eso es para sacrificárselo a Jehová. Jehová no te dijo a ti que deje nada vivo. Jehová te dijo que mate todo. Entonces para él fue más obediente satisfacer la necesidad de un pueblo o de él mismo que obedecer lo que Dios le había dicho. Donde Dios quería dar una enseñanza a través de eso. Y él hizo lo que a él les pareció. No, aquí vinimos a obedecer la voz de Dios. Si Dios le dijo a usted, predique eso, predíquelo. Porque quizá a usted no le va a servir, pero quizá a mí sí. Y Dios, si tiene que armar o orquestar una actividad para hablarte a ti solo, Él lo va a hacer. Porque Dios va a buscar la manera de cómo hablarle a su pueblo. Muchas veces nosotros no queremos entender como el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hizo? Lo endureció igualito que el pueblo. Y no te me canses de predicar el mensaje, que si no se arrepiente viene juicio para ellos. Santo es el Señor. Habían aquí unos principios, los cuales ellos tenían, que era el rechazo
autoridad de Dios, a la autoridad de Dios. Y la autojustificación espiritual y la resistencia activa del mensaje. Ellos resistían al mensaje. Por más que se le quería predicar el mensaje de salvación, de restauración, ellos no querían hacerle caso al mensaje. Ellos endurecían su corazón. Y Dios lo que quería era que volviera el corazón hacia Dios. Porque el pueblo sabía que de la única manera que ellos podían vivir agradablemente en paz era siguiendo los reglamentos que Dios había establecido. Y hoy en día nosotros es lo que menos hacemos, seguir los reglamentos de Dios. Por eso nosotros estamos buscando y pidiendo y no se nos da. Es que estamos pidiendo mal, es que no estamos haciendo lo correcto delante de Dios. De que nosotros pongamos en práctica lo que Dios estableció. Nosotros no tenemos que buscar nada para afuera. Lo que pasa es que hoy en día se nos ha enseñado a ser autosuficiente que a ser dependiente. Nosotros cualquier cosa, si necesitamos la construcción de la iglesia, ¿no verdad? Venimos y pedimos 3 días, pero si a los 3 días no viene lo que pedimos, salimos para la calle. Hay que buscarlo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, porque somos muy buenos para clamar y para pedir, pero somos malos para esperar. Y el tiempo de Dios hay que esperarlo. Hay que pedir, pero hay que esperar. Oramos y eso duramos la noche entera clamando y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y Dios te dice, pero espérate un rato, que yo te quiero decir algo. Yo te quiero dar la respuesta. Pero entonces ahí no paramos y no vamos. No, Dios quiere que nosotros esperemos también. Tenemos que esperar para que Dios nos supla. Porque si Dios no te ha suplido es porque todavía no es el tiempo. O hay cosas que Él tiene que trabajar en nuestra vida para poder recibir lo que Él no tiene. El pueblo de Dios era un pueblo que Él estaba pasando por lo que estaba pasando, por su incredulidad, porque ellos habían visto la mano de Dios obrando a su favor. Ellos habían visto columnas de fuego. Ellos habían visto nubes. Ellos habían visto el agua brotar de las peñas. Ellos habían visto el maná. Y aún así, ellos seguían con su incredulidad. Y nosotros tenemos que empezar a creerle a Dios. Nosotros tenemos que empezar a caminar conforme a sus principios. Sus principios son los que nos van a llevar a mantener mi integridad delante de Él. A serle fiel a Dios. Hay muchas personas que están preocupadas por muchas cosas. No, a Dios lo que le encanta es la fidelidad. Dios bendice. Dios respalda a los hombres fieles. A Job, Él lo bendijo porque era fiel, era íntegro, era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre de Dios, si quiere ver el infierno levantado en su contra, es por su fidelidad, es por su integridad, es por estar separado para Dios. Hombre llamado Noé fue que halló gracia delante de Dios, donde había un pueblo perdido. El único que se había guardado para Dios era Él. Muchos de nosotros queremos ser promocionados, exhibidos delante de Dios, pero tenemos que ser fieles, huir del pecado, de aquello que nos pueda separar de Dios. Tenemos que decirle, espérate, para allá. Tenemos que huir de la tentación. Gloria al Señor. Dios viene a buscar a una iglesia santa y sin mancha. Y nosotros somos conscientes. Yo no tengo que decirle a nadie, usted, no. Nosotros somos conscientes. No pasemos por lo que pasó el pueblo de Israel, por la desobediencia. Seamos fieles a Dios. Dios bendice a los fieles. Y yo sé que Dios va a bendecir esta casa. Amén. A su nombre, nombre de Cristo. Hasta aquí mi oportunidad, la persona que contigo.